quieto, parado, todo el mundo ahí. Ya sabéis que en www.javierorgaz.com vais a poder encontrar Tears of Pain, mi perfume. Ya falta muy poquito. Lo vais a poder tener en vuestras casicas. Estoy deseando que os llegue. Bien lo sabe el Señor. Muchísimas gracias a todos por creer en este proyecto. Así que toca lo que toca y es la intro. Mientras que voy hablando, ya sabéis que es un blister, no me voy a redundar mucho más porque aquí además no hay que explicar absolutamente de l'Homme Yves Saint Laurent. Estamos hablando de la concentración Eau de Parfum que ha salido nueva este 2022. Aquí lo tengo en blister. Bueno, la tengo probada, la tengo más que testada. Esto puede ser, cuando saco blisters viales, oficiales por supuesto, ya sabéis que se podría tener como una semi-pseudo revisión fantasma porque yo antes efectivamente ya las he probado en tienda. Pero ahí está la consideración. Mientras tanto, y como ya he dicho, pues ya sabéis que digo esto y sale la aproximación de lo que es el blister para que veáis que es original, que no hay ningún tipo de engaño ni absolutamente nada de nada. Dicho todo esto, lo que toca, porque además la aproximación es un momento, porque no hay que hacer ni vaporizar ni nada, me la voy a aplicar y aquí que va, a ver, carga la primera, por supuestísimo, faltaba más y... vamos con lo que vamos, que van a ser las notas de salida, corazón y fondo y también otra consideración muy importante. En las notas de salida y como notas declaradas, por supuesto, y porque además se dice en la parte interna del blister, tenemos naranja amarga y bergamota. Lavanda y geranio en el corazón. Y un fondo de infusión de madera de roble y vetiver de Haití. Señoras y señores, ¿qué tenemos aquí? Pues para los amantes de esta línea... tenemos algo que nos va a dejar entre pitos y flautas. Ahí como que... ¿qué es esto? No voy a hablar mal de ella porque me gusta, pero hay que decir una serie de consideraciones con respecto a el Eau de Parfum de l'Homme. Bueno, vamos a entrar en tema. Estela y proyección completísimamente moderada, a pesar de ser concentración Eau de Parfum, e ir cargada de ese cítrico de naranja amarga, que sí que está compensado con la bergamota. Pero tengo que comentaros que se queda cortita. No es, por ejemplo, la l'Homme que yo tengo aquí en casa, es la Intense, que usaba mi padre y que yo pues sigo usando. Es mucho más débil que la Intense, muchísimo más débil que la Intense, pero también tengo que decir que es una fragancia hiper amable. O sea, es amable no, lo siguiente, pero es otra cosa. Es otra cosa. Bueno, pues moderado todo. Durante aproximadamente creo yo que esos 2 metros de salida quedan relegados a como mucho, y en el secado, porque es un secado rápido, 10 minuticos, pero súper rápido el secado de esta de aquí. Y está chula, de verdad, es que lo hueles y dices, es un amor. Pero yo, por ejemplo, que tengo la referencia de la Intense, digo, uff, ¿qué es esto? Y la miras y dices, Eau de Parfum, y se te queda muy corta. Pero tengo que decir que realmente es un amor. Es un amor que tengo que entrar a saco comentando que hay que reaplicar. La duración se queda muy escasita. Son 6 horas con reaplicación entre medio. Pero de verdad que huele muy rico. Señoras y señores, mientras tanto recordad suscribiros al canal, darle al like y distribuir mis vídeos por todas las redes sociales. Continuamos con esta Eau de Parfum. No está declarado tampoco, es una fragancia que cuando sale pica en nariz, ¿de acuerdo? O sea que ahí tenemos que o lleva aldehídos o lleva un tono de pimienta subido, porque esto cuando lo hueles, hago así porque me la he echado aquí, se siente picantona, pero todo eso se aplaca y vamos sintiendo que efectivamente suben las maderas, pero no suben de una forma llamativa, suben de una forma completamente sutil y elegante, porque es muy elegante. Es muy confortable de llevar y además yo creo que sobre todo si han pensado en algo es precisamente en el verano.
justo en el verano han hecho un Eau de Parfum controladísimo, creo que controlado de más, para que no invada al personal ni lo vuelva loquísimo como diciendo, Dios mío, qué olores más potentes. No, aquí tenemos elegancia recortada, muy recortada. Es masculina porque es muy masculina, pero tiene unos tonos que endulzan, que no están declarados tampoco porque nos dicen que efectivamente en la composición lleva ya ahí esa infusión de madera de roble, que no deja de tener un montón de variantes y de variaciones que la hacen muy especial. Y el vetiver es un vetiver seco, pero es un vetiver seco muy débil también. Yo creo que aquí L'Oréal con la línea L'Homme Eau de Parfum han ido a garantizar un verano confortable para el hombre, que si hay que reaplicar, se reaplica, pero claro, estamos entrando de que estas fragancias, si lo estoy cogiendo del revés, estas fragancias tienen la fama que tienen porque son duraderas, proyectan, y aquí no. La consideración es que habrán trabajado las concentraciones desde un punto de vista de Eau de Parfum, pero se queda cortísima, muy corta. En ropa dura mucho, ya lo sabemos, este es nuestro secante natural, la ropa, ¡ay! Pero en piel las prestaciones se recortan un montón a 6 horas y además con una reaplicación intermedia. Que sí, que es un gustazo, pero claro, hay que justificar determinadas cosas en el precio. Y aquí se nos va un poco de madre esa duración tan escasa con una reaplicación intermedia, porque queremos reavivar la llama de esta Eau de Parfum y te quedas así como un poco cuadriculado. Se va a perder en piel muy rápido, más de lo que podamos esperar. No es, por ejemplo, vamos a ver, hablando claro, porque además la review anterior de Montblanc Legend Red es una fragancia que está absolutamente todo el tiempo, que está muy acompañada también de maderas. No estoy comparando porque no tienen absolutamente nada que ver, pero el aporte que lleva en maderas, por ejemplo, Montblanc, es brutal con respecto a esta infusión. Es que realmente si uno es una infusión y entendemos infusión como lo que debemos de entender con respecto a una infusión, que es meterla en sobre y está diluido todo como menos concentrado, pues entonces queda un amor de fragancia, pero se nos pierde pues la impronta y el punch que tienen la línea L'Homme de Yves Saint Laurent. Es así. Entonces tenemos una fragancia muy resultona, funciona muy bien. Teleproyección, ya os digo que de verdad 10 minutos siendo muy amable. El secado es súper rápido y luego a partir de ahí bajón abajo, pero hombre, si se baja es para abajo, no se sube para arriba. Y chimpún. Y a partir de ahí ya sabemos que como mucho 3 horas y siendo muy amable, y hay que reaplicar. De verdad, es que es así. Yo cuando la probé por primera vez, me la apliqué en tienda y salí, dije, ostras, ¿qué pasa aquí? Y me eché de una forma bastante generosa. Y me quedé un poco... Esto va a haber mucha gente que le va a atizar muy duro porque las duraciones no están ajustadas a lo que realmente buscamos los hombres. Que son fragancias que duren, que tengan apresto y las delicadezas para otro tipo de fragancias. Pero cuando estamos hablando de algo que ya te está costando el dinero, no estamos buscando cosas efímeras y delicadas. Los hombres somos así y queremos algo que marque la diferencia y que se nos note. Tampoco estamos hablando de que efectivamente vayamos a encontrar pues eso, algo tan hiper mega... No, pero que se note y que esté ahí y que no agobie, sobre todo ahora para el verano. Y esta está pensada para el verano. Pensadísima para el verano. Es algo completamente estival. Es una fragancia primavera-verano dentro de un compendio de un rollo de Eau de Parfum que, por desgracia, creo que va a tener un recorrido cortito. O reformulan y suben concentraciones, porque se queda, y tengo que decir que de verdad es que me encanta. Pero pongo en balanza precio, duración y todo lo que aporta la línea completa, todo lo que aporta la línea L'Homme de Yves Saint Laurent, todo lo que aporta al completo, y esta se me queda como es la pequeñita.
esta se me queda muy pequeñita. Completísimamente versátil, pero yo no la utilizaría por la noche. Se queda cortísima. Por la noche jamás de los jamases, tengo que decirlo. Tengo la línea LOM, tengo otras hermanas de la línea LOM que te las pones y dices, Dios mío de vida, esto para la noche va fetén. Pero esta no, esta se queda cortísima. Así que muy versátil a lo largo de todo el día, cualquier época del año, pero no es versátil si entramos en el mundo nocturno. En nocturnidad y alevosía hay que entrar pues ya con un poco de chispa que esta de aquí ya no tiene y que pierde. Porque entre otras cosas no te vas a ir, sobre todo en verano, con una botella de esto, porque sabéis cómo son las botellas. Y las botellas no son precisamente portables. Pesan un montón, taponazo, y no te lo puedes llevar. ¿Qué vas a llevar? Un decant, vas a añadirte trabajo. Te tienes que decantar un poco en un trábalo, pim pam pum, y llevártela. Eso no lo hacemos los hombres, normalmente no. Entonces, no merece la pena, es mejor optar por otras fragancias muchísimo más potentes, con un marcado matiz más dulce, en fin, a cada cual lo que le vaya gustando, pero esta por la noche se nos pierde. Pero sí para las mañanas, tranquilamente, porque de verdad huele que te mueres de rico, pero tiene una performance un tanto bastante deficiente. Señoras y señores, muchísimas gracias por estar aquí, poquitas cosas más que decir. Encantado de presentar esta fragancia, porque tengo que decir que es una fragancia que me gusta, pero que encuentro carente. Ir a las tiendas, que es lo que siempre digo, probarla, testarla, y ya vais viendo si os gusta, no os gusta y tal. Pero, vuelvo a repetir, sé que los amantes de la línea igual van a empezar a echar leche por un colmillo, porque los rendimientos son bajísimos. Muchísimas gracias a todos por estar aquí, tampoco es cuestión de alargar mucho más la cosa, pero bueno, hemos echado un ratico juntos y eso es lo importante. Nos vemos enseguida. Auf Wiedersehen. No, de friki nada. Él es un sabio y además lo está demostrando cada... Rolling up, Uber black Cadillac, high heel boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that? I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me.